Hola, en este vídeo voy a explicar o aclarar cómo se hacen los ejercicios de calcular la fórmula empírica y la fórmula molecular a partir de la composición centesimal de una sustancia química, como sería este del 27. Nos dan, fijaros aquí, tres porcentajes: porcentaje de carbono, de hidrógeno y de oxígeno. Lo primero que se hace es calcular los moles de cada elemento químico: carbono, oxígeno, hidrógeno, perdón, y oxígeno, dividiendo la masa que nos dan a partir del dato del porcentaje, de manera que estamos considerando en el caso del carbono que si el 60,61% del compuesto es carbono, es como si de 100 gramos del compuesto tenemos 60,61 gramos arriba de masa de carbono y dividimos entre la masa molar del carbono. Hacemos lo mismo con la masa del hidrógeno y la masa molar del hidrógeno, que es 1 gramo por mol, y la masa del oxígeno entre la masa molar del oxígeno. Y obtenemos tres números decimales, como estáis viendo aquí, que son los moles de cada uno de estos elementos químicos. La fórmula empírica, recordar que nos aparecen los elementos químicos, en este caso serían carbono, hidrógeno y oxígeno, y tres subíndices con números enteros. Entonces, estos números, al ser decimales, no nos sirven para transformarlos directamente en números naturales. Lo que tenemos que hacer es calcular en qué proporción se combinan carbono, hidrógeno y oxígeno, porque esas proporciones numéricas son las que nos dan los coeficientes estos de aquí, los numeritos, de los subíndices de la fórmula. Entonces, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Una vez que tengo los moles de cada uno de los elementos químicos, carbono, hidrógeno y oxígeno, divido siempre entre el número más pequeño, en este caso de los tres, que es el 2,25. Entonces, divido los moles de carbono, aquí arriba, entre los moles de oxígeno. Y me sale un número que es 2,24. Lo habitual es que este número decimal se pueda aproximar de manera fácil o bien a un número natural, que no es el caso, porque no puedes despreciar el 0,24, o que se pueda, como estaba diciendo, acercar o aproximar a una fracción sencilla. En este caso, la fracción que mejor aproxima a 2,24 es 9 cuartos, que digamos no es que sea muy difícil de obtener, pero no es de las más fáciles, ¿vale? Dividimos también los moles de hidrógeno, que era 3,46, entre el número de moles más pequeño, de nuevo, que es 2,25. Nos sale 1,54, que esto sí más o menos es 1,5, o sea, la fracción 3 medios, que es más fácil de averiguar. Claro, como en los dos casos nos salen dos fracciones, 9 cuartos y 3 medios, lo que aquí he hecho, fijaros, que es buscar una fracción equivalente a 3 medios, pero con el mismo denominador, que es 4, ¿veis? 4 aquí y 4 aquí, en ambos casos, ¿vale? Eso lo consigo fácilmente multiplicando por 2 el numerador, que era 3, y el denominador, que es 2. De esta manera tengo 9 cuartos y 6 cuartos. ¿Y para qué me sirven esos números? Muy sencillo. El 4, fijaros que es el número de moles de oxígeno en la fórmula, y es un 4, ¿vale? Por eso lo he puesto común, para que me sirva. Si no, con un 4 y un 2 no podría ser. Luego, el 9, que es el número de coeficiente o el subíndice para el carbono, y para el hidrógeno, el 3 de aquí arriba. No, el 3 no, perdón, el 6, porque hemos multiplicado por 2, ¿vale? Y ya con esto estaría este hecho, de fórmula empírica. El 28, pues el 28, lo primero que... Bueno, el 28 es que es diferente, no es calcular la fórmula empírica, sino calcular el porcentaje en masa de cada uno de los elementos químicos. Pues lo primero que hacemos es calcular la masa del compuesto químico, que se llama tártaro emético, un nombre así muy raro, y mucho ojo con esta fórmula, que es una fórmula que se llama fórmula de una molécula que está hidratada, porque fijaros que aquí hay 3 moléculas de agua unidas a lo que sería el compuesto sin agua, que sería todo esto de aquí. Es una fórmula un poco más compleja y más, no es tan sencillo, no es que sea difícil, el averiguar los átomos de cada elemento químico, ¿no? Por los subíndices que están un poco más. Pero básicamente el porcentaje en masa de cada elemento químico, la masa de los átomos que haya en el compuesto entre la masa molar del compuesto total, que es esta de aquí. La masa de potasio, como hay 2 átomos de potasio, pues 2 por 39, que es el potasio, por 100. De antimonio también hay 2 átomos. De carbono hay 8, porque tenemos, aquí hay un 4, pero ese 4 se multiplica luego por este 2, porque el 2 afecta a todo el paréntesis este, ¿vale? ¿Qué más? Con el resto se hace similar, supongo que no tendréis problema cuando lo repaséis.
El 29, de nuevo me piden la fórmula empírica. Tenemos 5 elementos químicos, pues hay que calcular el número de moles de cada uno de los 5 elementos químicos y nos salen 5 números que son decimales. De nuevo, el más pequeño de todos es este, pues lo que haremos será dividir los más grandes entre el más pequeño. En este caso, si nos fijamos en estos 3 números, son iguales. Luego, al dividir los moles de nitrógeno, carbono y oxígeno, ¿vale? De nitrógeno, de carbono y de oxígeno, como aquí veis, entre el más pequeño, que es sodio, que estaba aquí arriba, 0,454, se hace la división y en este caso sale un número 3. Número natural, pues perfecto, más fácil que el 27, creo recordar, ¿no? Donde había que buscar fracciones. Y luego nos falta por dividir los moles de cloro, 0,918, o 8, perdón, entre 0,454. De nuevo sale un 2, ¿vale? Entonces, cuando nos salen números naturales, ¿qué se hace? Para el elemento químico con el número de moles más pequeño, que era el sodio, se pone un 1 en la fórmula, que lo tendré, está aquí, que no se pone, como ya sabéis. Y para el resto, para el nitrógeno, el carbono y el oxígeno, se pone 3, porque este 3 significa que si de sodio hay un átomo en la fórmula, como es el caso, de nitrógeno, de carbono y de oxígeno habrá 3. Mientras que para el cloro, este 2, ¿vale? Se traslada aquí, ¿vale? Y con eso ya se acaba. Claro que son la técnica o el proceso a seguir es siempre el mismo. El 30, ¿en qué se diferencia calcular la fórmula empírica de la fórmula molecular? En que hay dos partes. La primera parte, con los porcentajes en masa, como siempre, calculamos número de moles de cada elemento químico. Nos salen 1, 2, 3, 4, 5 y 6 resultados. De los 6 resultados, el más pequeño es este, 0,315. No me está ahora, que no me escribía. Entonces, ¿qué haremos? Dividiremos los moles de carbono, los de hidrógeno, los de nitrógeno, los de oxígeno, los de azufre entre el número de moles de zinc, que es lo que está hecho aquí, ¿vale? En estas divisiones de... Lo que pasa que como he puesto aquí que el número de moles de nitrógeno, el de oxígeno y el de azufre es el mismo, pues dividir el 0,63 entre 0,315 lo hacemos una vez, no más de una vez, porque es tontería entre comillas. En este caso, ¿qué ocurre al hacer las divisiones? Nos salen números de nuevo, aquí un 10 exacto, aquí ha salido 7,97, que se puede aproximar a 8 perfectamente, y luego 0,63 entre 0,315 sale 2, ¿vale? En la fórmula empírica se ponen los 6 elementos químicos que forman el compuesto, zinc, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre, y para el elemento químico con el número más pequeño de moles que habíamos calculado aquí, que es el zinc, le colocamos un 1, que ya sabéis que no se pone. ¿Vale? Lo borro. No me borra. ¿Por qué no me borra? No lo sé. Algo no está haciendo bien. Vale. Ya otra vez deshago. Y vuelvo a esto de escribir. ¿Vale? El número de moles de nitrógeno es el doble. Pues en el nitrógeno va un 2. Y para el oxígeno y el azufre, como coincide con el número de moles de nitrógeno, también tenemos un 2 y un 2. ¿Vale? Ya nos faltaría tener que el número de moles de carbono es 10, pues aquí va un 10, en comparación con el 1 de zinc, y para el hidrógeno, pues 8. Y ya tendría la fórmula empírica. La fórmula molecular. Pues la fórmula molecular simplemente es multiplicar cada subíndice de estos por X, ¿vale? Donde X será o 1 u otro número natural, tipo 2, 3, 4, 5. O sea, multiplicar la fórmula empírica por un número. La masa molecular me la dan 317,7 y será igual a ¿cuántos átomos de zinc hay? X, pues X por la masa molar del zinc más. ¿Cuántos átomos de carbono? 10X, 10X por la masa molar del carbono y el resto es hacer lo mismo, ¿no? Pero con el número de átomos de cada elemento químico presente en la fórmula molecular y la masa molar de cada elemento. Total, al final esto se reduce a una resolución de primer grado, con lo cual, bueno, podemos hacer no equivocarnos ahí. ¿Qué ocurre al despejar X? Pues que X vale 1. Luego, en este caso, la fórmula molecular coincide con la fórmula empírica. No tiene por qué coincidir y tampoco tiene por qué ser diferente. Dependerá de cada caso, pues lo que se dé, ¿no? El 31, de nuevo, tenemos 3 porcentajes en masa. Me dan también la masa molar. Por lo tanto, me va a pedir fórmula empírica molecular. Fórmula empírica, como siempre, número de moles de carbono, hidrógeno y oxígeno, dividiendo la masa en porcentaje entre la masa
molar del elemento químico. Me salen estos tres números que son, salvo el del medio, los otros son números decimales. ¿Qué hacemos? Dividimos entre el número más pequeño para averiguar proporciones. Y me sale un 2,32 que no se puede aproximar a 2 porque estaríamos despreciando 32 centésimas. Y el 1,32 este lo mismo, no se aproxima a 1 ni a 1,5. Sí se aproximaría a 1,5 si fuera 1,49 o algo así. Entonces hay que buscar fracciones. ¿Qué fracciones? Pues de nuevo, digamos que este caso no es, bueno, no es sencillo, es cuestión de probar con la calculadora. ¿Cómo tengo 2,32? Pues 7 tercios, lo puedes comprobar. Y 1,32, 4 tercios. En el examen pondré un caso donde, en caso de que salga aquí un número decimal o aquí, sea una fracción sencillita. Es decir, si te sale 1,5, pues eso es 3 medios, ahí no hay duda. Si te sale 2,5, eso es 5 entre 2, porque son números, en fin, a eso me refiero. O salen números de este tipo o números enteros o naturales, como pasaba en ¿cuál era? En este de aquí, ¿vale? Que es la actividad 30. Bien, total. Fijaros que en este caso los denominadores son iguales, que es un 3, luego ese es el número de moles de subíndice del hidrógeno, y para el carbono es un 7, que está aquí arriba, y para el oxígeno el 4, este de arriba. De nuevo, la fórmula molecular es, fijaros, multiplicar por X los subíndices 7, 3 y 4, como estáis viendo, la masa molar es esto, y se calcula como 7X átomos de carbono, o 7X moles, si hablamos en términos macroscópicos, por la masa molar del carbono, más 3X por 1, más 4X por 16, total. Se hace y sale en este caso que X vale 2. Pues entonces todos los subíndices se multiplican por 2 y se convierte en CH6 o 8. Bien, el 32. El 32 solamente fórmula empírica. Fijaros que esto es prácticas más lo mismo. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Calculamos los moles de cada uno de los 4 y nos salen 4 números decimales. El número más pequeño es este. Entonces haremos proporción de carbono frente a nitrógeno, hidrógeno, que está por aquí, y sale 47. Hidrógeno frente a nitrógeno, que sale un número decimal, y ahora explico qué se hace con esto. Y luego tenemos oxígeno frente a nitrógeno, que sale 14 entero. El problema está aquí. El problema o la diferencia respecto a anteriores. 51,45, eso está, digamos, casi que es 51,5. Entonces, podríamos haberlo aproximado a 51 o a 52. En realidad ahí estamos despreciando, en este caso, 0,45 céntimos, no, centésimas. ¿Eso es mucho o poco? En los casos anteriores, donde he dicho que no despreciéis 20 centésimas, creo recordar, los números eran mucho más pequeños. Aquí es 51. Entonces, en este caso, el 0,45 frente al total 0,51, perdón, es un número bastante grande, ese 51, entonces se puede aproximar a 51, incluso se podría haber puesto 52. En fin, en este caso, de nuevo, para examen, pues no se va a poner, ni yo, ni si os lo pusieran en selectividad, por eso, porque hay lugar a controversia, ¿no? El nitrógeno, que es más pequeño, como siempre, uno que no se pone, y el resto, el oxígeno 14, el hidrógeno 51 y el carbono 47, ¿vale? Pero la mecánica, la misma como... Y ya por último, el 33 es un compuesto solamente con dos elementos químicos, calcularemos los moles de cada uno de los dos, ¿de acuerdo? Estos dos números, dividimos el más grande entre el más pequeño, la proporción en este caso exactamente 2, pues fórmula empírica súper fácil. Si el circonio lleva 1, el oxígeno el doble, ¿no? Porque el número de moles de oxígeno entre el de circonio nos sale 2. La fórmula molecular, pues se calcula a partir de la masa molar del compuesto, que se llama circonio, que es 123,22 y que será igual a X átomos de circonio, porque hemos multiplicado la fórmula molecular así genérica, ZRX o 2X, ¿no? Por la masa molar del circonio más 2X por 16. Total, operamos pom y sale que X vale 1, con lo cual coincide con la fórmula empírica. Y con esto acabo a las aclaraciones de este tipo de ejercicio.